esta mañana, yo quiero que usted le diga a su hermano, este día nos vestimos de gracia y favor. Dígale por favor a alguien. Dígale, yo te quiero declarar en esta hora que cuando nos vestimos de la gracia del Señor, las puertas se abren, los cielos actúan, las oraciones son respondidas, los cuerpos son sanados, lo que está roto es restaurado y el que está débil es fortalecido. Estamos cubiertos por la gracia del Señor y la gracia es la que abre camino en tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Bueno, este día hablamos sobre cómo la gracia transformadora, esa gracia que viene del Señor, nos hace olvidar el pasado y nos permite abrazar el presente y saludar el futuro con una gran esperanza. Así que vamos a estar hablando de este tema. Hemos tocado cómo la gracia nos puede sostener en momentos difíciles, en procesos que muchas veces nos tocan vivir. Y lo que hemos recibido en estos días es que si no fuera por el Señor, quién sabe que pasáramos por esos procesos. Pero después de que ha pasado esa tormenta, después de que ha pasado una situación complicada, a la única conclusión que llegamos es que la gracia del Señor estuvo con nosotros en cada momento y que fue esa gracia la que nos dio la fuerza para poder levantarnos cada día y poder seguir adelante. Es la gracia del Señor, hermanos, la que nos consuela cuando perdemos un ser querido. Es la gracia del Señor la que nos provee cuando no tenemos un empleo. Es la gracia del Señor la que nos sana cuando viene la enfermedad a nosotros. Es la gracia del Señor la que pone en orden cualquier crisis o cualquier caos que viene a nosotros. Así que hemos estado hablando de este tema muy bendecidos, y aunque esta es la última predicación acerca de eso, no significa que aquí termina la gracia de Dios. Estamos metidos en el proyecto de Dios y mientras caminemos con Él, su gracia nos va a hacer avanzar y nos va a sostener. Entonces esta mañana yo quiero hablar un poco de cómo nosotros, aún teniendo un pasado que no ha sido quizás en algunos casos tan bueno, aún en medio de eso podemos ver que va a haber un momento en nuestra vida en que la gracia nos va a perseguir, en que la gracia nos va a alcanzar y va a alinearnos para el futuro glorioso que Dios tiene en nosotros. ¿Cómo olvidar el pasado? En primer lugar, yo quiero hablar de esa gracia transformadora, esa gracia que es capaz de mostrarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Yo creo que cuando nosotros vemos hacia atrás, y yo quiero animarles que hagamos ese ejercicio esta mañana, ¿qué parte de la historia de nuestra vida, qué parte de nuestro proceso como seres humanos, si volviéramos a nacer, no quisiéramos cometer? Y yo al hacer ese ejercicio les cuento que me salieron varias cosas que yo no quisiera volver a caer en ellas, ¿verdad? Pero hay cosas ahí en nuestra historia, hay cosas ahí en nuestro pasado que sin duda alguna en este momento de la vida podríamos decir, ay, ojalá y nunca hubiera hecho esto yo. Ojalá y nunca me hubiera salido del guacal. Ojalá y nunca hubiera tomado esa decisión que tomé. Ojalá y nunca hubiera comenzado esto que tanto dolor o tanta angustia trajo sobre mi vida. Eso es el pasado. Entonces, muchas veces cuando vemos hacia atrás, podemos ver un pasado que está marcado por esas cosas. Aún puede haber un pasado donde vemos para atrás y decimos, qué bonita vida he tenido, ¿verdad? Todo me ha ido bien, nunca ha habido nada de lo cual me tenga que arrepentir. Pero eso pudiera ser muy en excepciones, ¿verdad? Para algunas personas. Entonces, el pasado, hermanos, son aquellas cosas que nosotros hicimos, cometimos de manera personal, o cosas que otras personas cometieron con nosotros. Entonces, de esos errores, de esos pecados, como decía el salmista,
de los pecados de mi juventud, no te acuerdes más, porque algunos nos han acompañado hasta el día de ahora, o quizás cosas que si nosotros caminamos bien, si fuimos derechos, ¿verdad? Caminamos con el Señor en todo tiempo, pero en ese ir y venir, a lo mejor las relaciones que entablamos, las personas con las que nos relacionamos, tal vez esas personas nos provocaron algún daño, alguna situación, y hasta el día de ahora recordamos ese daño, recordamos a esa persona con ese dolor o esa tristeza. La palabra del Señor siempre tiene una esperanza y tiene una instrucción para nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, pero la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Repitámoslo todos juntos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano, esto es una verdad tremenda. Quiero que se lo diga a la persona que está a la par. Dígaselo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que dice la palabra. A pesar de todas esas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, la palabra dice, si alguno está en Cristo. Esto me hace pensar que hay un punto de quiebre, hay un punto de un antes y un después que hace la diferencia. Cuando nosotros recibimos al Señor, quiere decir que ahí hay un punto de referencia. Las cosas viejas pasaron. Eso era cuando no conocíamos al Señor. Ahora todo es diferente. Pero cuando la situación que nos ocurre es que ya conocimos al Señor. Y aún a pesar de eso, vinieron cosas que no eran buenas. Y vinieron pecados, y vinieron errores, y vinieron malas decisiones. La palabra del Señor sigue permaneciendo aún en esa condición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, somos nueva criatura, aunque pequemos. Digan amén a eso. Porque el pecado, dice el apóstol Pablo, está pegado a los huesos. Las cosas que yo no quiero hacer, esas hago. Y las cosas ¿qué? ¿Cuál es la otra parte? Las cosas que quiero hacer, no hago. Entonces, hay una ley, dice el apóstol, que está en mi cuerpo y que gobierna y que está desde muy adentro de mí. Pero la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hacemos cuando estamos en esas batallas? Recordar eso, soy nueva criatura. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron y que todas han venido a ser cosas nuevas. Mire, eso es parte del mensaje tan maravilloso de la gracia del Señor, porque a pesar de nuestras batallas y de nuestros errores, a pesar de nuestros malos pensamientos y de esa condición del corazón, Dios nos sigue viendo por su gracia a través de Jesucristo y sigue desatando esa gracia sobre nuestra vida todos los días. No hay día de Dios, hermano, que usted se levante sin la gracia del Señor. Puede decir amén a eso. Este es un día que usted se levantó con la gracia del Señor. Puede ser que en su cartera no tenga mucho dinero, o puede ser que en su cuenta de banco no tenga mucho dinero, pero si de algo usted tiene gran depósito, es de la gracia de Dios, porque la palabra nos enseña que todas las cosas han sido hechas nuevas de parte del Señor para nuestra vida. Eso significa que ya no somos o no deberíamos ser las personas que antes éramos. Dios quiere que vivamos en esa dimensión de vida, de nuevas criaturas. Usted ya no es cualquier criatura. Usted ya no es criatura vieja, pues. Usted es nueva criatura. Está nuevo.
O sea, usted está de estrenar este día. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cada día debemos de vivir con la verdad de que somos nuevas criaturas, de que la sangre de Jesús nos ha hecho nuevos, que la sangre de Jesús ha cambiado nuestra condición de pecado, que la sangre de Jesús nos hace parecer justificados delante del Señor. ¿Y qué éramos antes, pues? Antes de conocer al Señor y su palabra, nosotros encontrábamos en primer lugar que estábamos perdidos. Lucas 15, versículos 9 y 10, dice que estábamos perdidos como la moneda y como la oveja. Pero como somos nueva criatura y nosotros nos relacionamos con esa oveja y nos relacionamos con esa moneda que se perdió, pero como somos nueva criatura, el Señor nos encontró. Amén. Hay una verdad de la palabra de nueva creación. ¿Qué éramos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos. Entonces dice Efesios 2:1 que ahora el pecado ya no tiene autoridad, ya no tiene gobierno sobre nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Que pecábamos y hacíamos lo que bien nos parecía y estaba bien. No podíamos discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. Estábamos hundidos, muertos en esos delitos y pecados. Antes, eso era antes de la naturaleza que hoy tenemos. Pero en esta nueva creación, en nuestra naturaleza ahora, somos esa nueva criatura. Por la gracia del Señor, nada más por lo que Dios puede hacer en nuestra vida. También dice la palabra que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Estábamos sin esperanza. Cuando alguien se muere, nosotros leemos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, pero ustedes no son como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque son nueva criatura. Nosotros tenemos esperanza, aun cuando estemos en un momento de muerte. Entonces, antes estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, estábamos, hermanos, viviendo de una manera fuera del propósito de Dios. Antes, en otro tiempo, la palabra dice que estábamos lejos de Dios, lejos del propósito, lejos de la palabra, lejos del pueblo de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 13 y versículo 7. No es cierto, hermanos, que cuando caemos en pecado, cuando estamos mal con el Señor, la primera condición natural que nos sale es alejarnos de Dios, alejarnos de los hermanos, alejarnos de la iglesia. Cuando alguien se aleja, revisemos qué es lo que está pasando en el corazón. La vieja naturaleza, la vieja creación dice que en otro tiempo estábamos lejos de Dios y de todo su pueblo. También dice la palabra que antes anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que antes no teníamos discernimiento. No entendíamos lo que estaba pasando alrededor de nosotros. No entendíamos qué era agradable a Dios y qué no era agradable. Pero eso era antes. Dígale a la persona que tiene a la par. Pero eso era antes. En esta parte dice, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ¿a dónde va toda la gente? Ah, pues ahí voy a ir yo. Íbamos detrás de la corriente del mundo, ¿verdad? Vamos a ir detrás de estos líderes, no religiosos por supuesto, pero líderes de la farándula. Vamos a ir a estos conciertos, vamos a ir aquí, vamos a beber, vamos a fumar, vamos a hacer todo lo demás, siguiendo la corriente de este mundo. Pero digan conmigo, pero eso era antes. Miren, hermanos, yo estoy vestida de fe esta mañana. Digan amén a eso, porque yo creo que eso era antes. Dígame, hermana, eso era antes. No veo sus manos. Diga, hermana, eso era antes, ¿verdad? Entonces lo que la palabra dice aquí es que andábamos antes siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? No conforme a la palabra, no conforme a lo que el Señor decía, sino que conforme al príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás. Mire qué cosa más terrible.
también dice que antes vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y la carne decía, no lo hagas, no leas la palabra. La carne nos decía, no te levantes, no te congregues. O la carne decía, mejor andate por aquí, que aquí es más bonito, aquí es más delicioso. Y dice, obedeciendo los deseos de la carne. En otro tiempo. ¿Verdad, hermanos? Que eso es parte del pasado. Diga, eso era en otro tiempo. Dígale al que tiene a la par, ya ni me acuerdo de eso. Diga. Amén. Eso era en otro tiempo. Entonces dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, cediendo nuestra voluntad a los deseos de la carne. Si algo fuerte hay dentro de nosotros, hermanos, nosotros podemos ser débiles, nos conmueve, nos ponemos a llorar por muchas cosas y todo. Pero si hay algo que es muy fuerte en nosotros, en nuestra naturaleza, esa es la voluntad. Porque, ¿qué cuesta gobernar la voluntad? ¿Qué cuesta decirle que no a nuestra alma? ¿Qué cuesta decirle no a nuestros deseos? ¿Qué cuesta decirle no a todo lo que nuestra carne salta? Algunos de nosotros estamos demasiado vivos, ¿verdad? La carne nos levanta, la voluntad está indomable, hermanos. Somos de voluntad indomable. Pero diga conmigo esta mañana en fe, pero eso era antes. Ahora somos nueva criatura en el Señor. Amén. Entonces yo estoy esta mañana predicando a una iglesia en la cual hay una nueva creación. Y los que están en Zoom, que creen que este mensaje no es con ustedes, ¿cómo no? Ustedes también son una nueva creación. Y lo que antes hacían, ahora ya no. Porque la palabra dice que eso era en otro tiempo. Pero ahora, hermanos, estamos en este tiempo. Dígale al que está a la par suya, pero hoy estamos en un nuevo tiempo. Dígale, ahora es diferente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Dice que su gracia nos alcanzó. Yo quiero hacer esta declaración de fe. Y yo quiero que usted me siga repitiendo esa parte, porque cuando repetimos nuestros sentidos entran en acción y se activan. Primero usted repite, su boca está en acción, pero como está repitiendo lo está escuchando. Su espíritu lo está recibiendo. El obispo Bill Hammond dice, el espíritu tiene que ser sacudido hasta que escuche la verdad de Dios. Entonces yo quiero que usted diga conmigo, su gracia me alcanzó. Su gracia me limpió. Su palabra nos lavó. Somos nueva criatura. Su sangre cubrió mi pecado. Somos nuevos en el Señor. Yo voy a decir, soy una nueva mujer. Usted, si es hombre, diga, soy un nuevo hombre. Soy una nueva mujer. Tengo victoria. Soy más que vencedora. Todo lo puedo en Cristo. Estoy sentada con Cristo en lugares celestiales. Soy coheredera con Cristo. Soy próspera. He sido perdonada. Tengo un nuevo destino. Soy sana. Tengo paz. Soy de larga vida. Soy la niña de los ojos de Dios. He sido transformada porque tengo la mente de Cristo. Camino en su voluntad. Su gracia me da identidad. Aleluya. Eso es el presente, hermanos. Y eso es el futuro. Y eso es la eternidad. Ahora somos salvos. Antes andábamos sin esperanza. Y eso nos define la eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que hay eternidad en el corazón de cada persona. Y entonces cuando nosotros decimos somos salvos, somos aceptos en el amado, quiere decir que esto es eterno. Aun cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, esa eternidad va a estar vigente en nosotros. Entonces eso somos ahora. ¿Cómo podemos olvidar el pasado en segundo lugar?
porque definitivamente cuando miramos hacia atrás hay algunas sombras, hay algunos fantasmas que nos dicen lo que antes éramos. Y yo quiero comentarles en esta hora acerca de cómo Dios puede transformar en diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos Dios puede transformar en el momento y hacer un milagro de nueva creación en algo. En otros, como en la mayoría, va a durar toda la vida ese proceso de perfeccionamiento. Pero ahora yo quiero que hablemos de un hombre poderoso en la palabra del Señor, un hombre, un ejemplo para nosotros en cómo él llegó a Dios, pero también en la forma como él terminó su carrera y cómo podemos aprender nosotros a entender las diferentes maneras que Dios tiene para actuar. Y yo quiero hablar esta mañana un poquito acerca de el apóstol Pablo. Y al hablar de él, yo quiero decir que él entendió la importancia de caminar en la verdad de la vida en Cristo, aunque él tenía antecedentes de un pasado bastante terrible, ¿verdad? Cuando hablamos de este pasado del apóstol Pablo, de si pudiéramos decir nosotros, pero yo jamás hice eso. Y nos puede aflorar el espíritu religioso para decir, pero yo jamás he hecho eso. Pero hemos hecho otras cosas, hermanos. Entonces, una de las cosas sí, quizás no hemos hecho lo de Pablo, ¿verdad? Pero hemos hecho otras cosas peores. Bueno, en primer lugar, quiero decirles cuál es ese perfil que el apóstol Pablo tenía como ese mal testimonio o ese pasado. En primer lugar, yo encontré que odiaba el nombre de Jesús. Yo no, pastora, yo amo a Jesús y lo amo. No, Pablo lo odiaba. Estamos hablando en su naturaleza de Saulo. El Saulo odiaba el nombre de Jesús. Y en su pensar, en su conciencia, él creía que era correcto. Y ese era un engaño del diablo, como lo es para todos los pecados. Cuando estamos en esa temporada de pecado, ¿verdad? De antes, por supuesto, nosotros creemos que tenemos razón y que tenemos derecho de estar en esa condición. Entonces, Saulo odiaba el nombre del Señor, pero también perseguía y asesinaba a los cristianos. Eso tampoco lo hemos hecho nosotros, pero dice, perseguía y asesinaba a los cristianos. Al perseguir a la iglesia, perseguía a Jesús. Y cuando estaba estudiando la palabra, me encontré con una perícopa. Para aquellos que llevamos clases con el pastor David, me encontré con esa palabra especial, perícopa, que dice que cuando una persona persigue al cuerpo, persigue también a la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba con Saulo? Él perseguía a los cristianos. Entonces, de acuerdo con esta aseveración, si él perseguía a los cristianos, obviamente él perseguía a Jesús. Y se acuerdan ustedes que cuando él tiene ese encuentro camino a Damasco, cuando él tiene ese encuentro, ¿verdad?, con Jesús, la voz que oye que Jesús le dice es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿cuál era ese gran pecado de Saulo? Ciertamente perseguir a los discípulos de Jesús y matarlos, pero en realidad a quien perseguía era a Jesús. Y al seguir leyendo sobre esto, hermanos, aquí no nos podemos nosotros decir, eso nunca lo hemos hecho nosotros. Porque muchas veces dentro del pueblo de Dios, o sea, entre nosotros, hermanos, los que estamos aquí, hemos perseguido al cuerpo. ¿De qué manera? Juzgándolos, criticándolos. Como decía un dicho por ahí, no podemos ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos una persona de ojos verdes, ojos azules, ojos preciosos, ¿verdad? Bien feos esos ojos y no le combinan, qué barbaridad. Y hablamos, ¿verdad? O decimos, ¿por qué no me quedaron esos ojos a mí? Es que yo me vería genial y me imaginan, hermanos, yo morena de ojos verdes, híjole, qué tremendo sería. Entonces, ¿se imaginan ustedes?
Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, a alguien más y lo vemos bendecido y lo vemos prosperado, entonces, ¿qué decimos nosotros? Ah, ese pastor, decimos varias cosas, ¿verdad? Ah, ese pastor ha de ser narcotraficante, porque en este país es imposible ser pastor y tener dinero. Así decimos a veces. Ay, miren qué bonita la cartera de la pastora. Súper bonita la cartera, ¿verdad? Bueno, mi nuera me debe una de estas a propósito. Pero digamos que mira la cartera de la pastora, ¿vea? Ah, sí, es que con los diezmos se la fue a comprar la pastora, ¿vea? Esas cosas que criticamos. ¿Qué hace eso, hermanos? Perseguir al cuerpo. Porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos parte de la iglesia. Entonces, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros murmuramos de alguien más que nuestro hermano, entonces lo que estamos haciendo es juzgando la cabeza del cuerpo. Y es grave, hermanos, es peligroso. ¿Y de dónde venís? Ay, mire, yo vengo de la peor iglesia. Es que yo no he conocido pastores tan malos como ellos. Y cada vez que hablamos de eso, nos volvemos a enojar y comenzamos a segregar esa bilis y esa amargura que traemos juzgando al cuerpo. ¿Amén o hay? ¿Verdad? Hemos caído en eso. Hemos perseguido al cuerpo. Hemos perseguido a la iglesia. Y al hacer eso, hemos perseguido a Jesús. Esa era la naturaleza de Pablo. Él andaba asesinando, andaba persiguiendo a los discípulos, a los que predicaban el evangelio. Por eso Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, que el Señor nos libre de esto. Que no nos encontremos un día que el Señor nos tire de nuestro propio caballo, ¿verdad? Y nos diga: fulano, ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues murmurando? ¿Por qué sigues hablando de mis siervos? ¿Por qué sigues hablando de esto, de lo otro? ¿Me estás persiguiendo a mí? Ahora, ¿qué otro pecado vemos nosotros aquí en esto? El Saulo consintió en la muerte de Esteban. Hechos 8:1. Dice que él consintió en la muerte que fue apedrada, ¿verdad? De él, de Esteban, que era un hombre piadoso, un hombre escogido por Dios. No creía que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque había sido crucificado. Saulo había sido entrenado con los mejores maestros. Él era un hombre, como él lo dice, fariseo de fariseos. Él era un romano bien entrenado en las mejores escuelas. Pero eso, su cabeza lo tenía con un orgullo full. Entonces él decía: no puede ser que se ha sido crucificado, una muerte tan detestable. Él no puede ser el Mesías. Invalidó el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, vemos también que otro pecado de Saulo era que no le daba crédito a las historias acerca de Jesús que los discípulos contaban. ¿Cuál era la gran tarea de los discípulos? Contarle a toda la gente que vivía en esa época y en ese lugar todo lo que habían visto y oído aparte de Jesús. Entonces, ¿qué decía Saulo? No, eso es mentira. Eso es una exageración. Son inventos de parte de estos. Ese era un pecado de él. ¿Qué más? Para él era mentira todo lo que alguien podía decir de lo que Jesús había hecho. Para Saulo, Jesús era un impostor, alguien que había venido incluso a anteponerse ante los líderes y los reyes, no solo fariseos y religiosos, sino sobre lo político. Saulo era un enemigo empedernido del cristianismo y Saulo asolaba a la iglesia. Miren lo que hacía. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3. A todo eso se dedicaba Saulo. Imagínense, arrastrados los cristianos. Lucas lo retrata en varias ocasiones en el libro de los Hechos,
mostrando la furia y el odio que sentía contra el Señor. Dice en esta parte, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Unos minutitos antes de su encuentro con el Señor, eso era lo que cargaba en su corazón. Dice, todavía andaba respirando muerte y odio. Y muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas. Pablo dice más adelante, lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:11. Eso era Saulo. Ahora, hermano, Dios tuvo que intervenir en la vida de Saulo urgentemente. O sea, el diseño, el propósito de Saulo, aunque tuviera este pasado tan terrible, no era el anhelo ni el deseo de Dios. Dios nos encontró a cada uno de nosotros en diferentes momentos y bendita gracia del Señor que nos encontró. Yo bendigo hasta el día de ahora a esa persona que no se casó conmigo. Miren, hermanos, uno dice, compartámosle del Señor a los niños, pero yo les digo que yo de adolescente no quería nada del Señor, aunque yo iba a la iglesia. Hay jóvenes que no quieren nada con el Señor, aunque vengan a la iglesia. Hay personas adultas que están aquí. No, aquí no, en otro lugar, porque eso era antes, ¿verdad? Que están aquí, pero que no quieren nada con el Señor. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto que estamos viendo? Yo alabo al Señor, hermanos, por esa hermana, ese hermano, que todos los domingos, porque yo iba, mi mamá me llevaba, y yo iba por obediencia. Pero había un señor amigo de mi papá, un cristiano, y llegaba a desayunar todos los días lunes a mi casa. Trabajaba con mi papá. Ay, yo decía, ay, Dios mío, ya es día lunes, ya me va a volver a preguntar. Y llegaba y lo primero que me decía era, Mercedita, ¿fuiste a la iglesia? Sí, sí fui. Dios guarde el domingo que no había ido. Sí, sí fui, le decía yo. Y me decía, ¿y recibiste a Cristo? No. ¿Y qué estás esperando, Mercedita? Me decía él. Y una vez me dijo, mira, un día ya no te voy a preguntar. Ay, dije yo, les estoy hablando, hermanos, de los 13 años. Un día ya no te voy a preguntar. Porque ya todo lo que recibimos a Cristo vamos a estar con Él, ya allá. Y ya no te voy a preguntar porque vos te vas a quedar, vas a estar aquí. Ay, ahí me dio angustia a mí. Dios mío, dije yo, ¿qué voy a hacer? Pero fíjense que el plan de Dios, que es bueno, y su gracia, ¿verdad?, nos alcanza. Y recuerdo yo que un día domingo, yo estaba en la reunión de adolescentes, como está Berenice ahorita con todos los muchachos, y mi pregunta era, ¿y a qué hora van a preguntar? ¿Y a qué hora? Y ese día la pastora que atendía el grupo no se apuraba, no decía. Y yo decía, ¿y a qué hora va a preguntar quién quiere recibir a Cristo? Porque yo no puedo llegar al día lunes y otra vez decirle que no. Este señor se llamaba Obed y yo lo bendigo a él. Porque yo recuerdo que el lunes en la mañana, bien oía yo cuando él llegaba. Y ese día domingo, la pastora que estaba dando las instrucciones dice, miren, yo quiero decirles que lo más importante en su vida ni siquiera es que sigan estudiando, ni siquiera es que hagan esto, que hagan lo otro. Y ella puso todo un panorama. Lo más importante en su vida es que ustedes reciban a Jesús en su corazón, porque eso va a marcar toda su vida. Y nos dijo esa vez, fíjense, aun cuando ustedes estén viejitas y tengan 60 años, nos dijo, eso las va a bendecir. Y yo lo miraba re lejos, hermano. Dios guarde, sí, decía yo, y yo me imaginaba viejita, sí, ¿verdad? Pero miren, hermanos, esa mujer tenía razón. Tenía razón.
Y entonces decía, esta mañana también el Señor está tocando a la puerta del corazón. Hay alguien aquí que está lista para abrir su puerta al Señor y para conocer. Yo me paré, no, dije yo tengo que pararme aquí, ¿verdad? Y comencé a hacer la oración, hermanos. 13 de febrero de 1977. Estoy a punto de cumplir 50 años casi de haber recibido a Jesús. Pero ese fue el día más impresionante de mi vida. A los 6 meses me bauticé y desde ese momento yo comprobé que Dios sí podía intervenir en mi vida. Él sí podía caminar conmigo en las buenas y en las malas. Él podía caminar conmigo cuando era niña, como cuando era adolescente, como cuando era joven, como cuando era adulta con exceso de juventud, que Dios iba a caminar conmigo en todo tiempo. Entonces hay momentos en que Dios va a intervenir con nosotros. Él va a hacer algo de la noche a la mañana. Dios tuvo que intervenir en la vida de Saulo. Su gracia lo alcanzó. Así es el Señor, hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de lo que somos. Él nos sale al encuentro para cambiar nuestro pasado. A mí me aterra de pensar, si no hubiera sido ese día de esa intervención, ¿dónde estuviera yo? Quizá ya no estuviera. Estábamos a punto de entrar en lo peor de la guerra, que fuimos sobrevivientes de la guerra, bendito sea el Señor. Todos los jóvenes de mi generación sobrevivimos, los que estamos aquí todavía. Dios me libró en ese proceso. Y hasta el día de ahora, Dios tuvo que intervenir conmigo. Yo le pudiera preguntar a usted, ¿cuándo fue ese momento que el Señor se le atravesó en el camino y dijo, mi gracia, ahorita se activa mi gracia sobre este o sobre esta? Porque de no activarse, este se va a morir. O este se va a perder. O este le va a pasar algo peor. Mi gracia tiene que estar ahí. Entonces, para Saulo, había preparado el Señor ese momento difícil. Imagínense, hermanos, en el versículo 1 dice que él todavía respiraba enojo, estaba enfurecido, estaba pensando ese día que se levantó cómo matar, cómo destruir, cómo acabar con el cristianismo, cómo bloquear el propósito de Dios. Y entonces dice Dios, no hay nada más grande que mi gracia para este hombre, porque este está con ganas de destruir, pero yo le voy a dar algo que es más grande que lo que él tiene en el corazón. Le voy a dar mi gracia. Y entonces lo botó de ese caballo. Sin duda la gracia de Dios muchas veces, hermanos, nos botará de nuestro propio caballo. Y dígale usted al Señor, Señor, de veras, bótame de ese caballo. Hay muchos de nosotros, amados hermanos, porque Saulo creía que él estaba bien. Religiosamente es que estoy haciendo algo por la causa de Dios, decía él. Y entonces él no se daba cuenta que lo que tenía era pecado. Y a veces nosotros, hermanos, podemos acostumbrarnos a una vida de pecado. Y pecamos y no le venimos a decir al Señor, Señor, he pecado contra ti. ¿Y cómo nos damos cuenta que pecó? Porque alguien lo descubrió. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estaba hundido en el pecado? Es que no esperaba que me vieran el teléfono. Pero al ver el teléfono vimos cuál era la condición. Es que yo no me esperaba que al salir de ese lugar alguien que me conocía me hubiera visto y haya identificado mi carro. No sabía yo que alguien me podía ver. Y a mí me recuerda el dicho de mi mamá, ¿verdad? Me decía, mira hija, siempre hay un yo lo vi. Donde quiera que andes, por muy escondidita que andes, siempre alguien te va a ver. Y era verdad, hermanos. Siempre era verdad. Nosotros no podemos escondernos de la presencia del Señor. Nosotros no podemos huir de esa presencia. Y entonces resulta que muchas veces, aunque sea doloroso, aunque sea vergonzoso, aunque sea difícil, va a ser necesario que el Señor nos bote del caballo. Dice que los que iban con Saulo, ellos vieron la situación. No vieron al Señor, oyeron la voz que Dios
le estaba hablando, que Jesús le estaba hablando y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo miraban tirado en el suelo. Muchas veces alguien nos va a ver. Alguien va a ver que el Señor nos interrumpió nuestro camino de pecado. Dígale al Señor: Señor, interrumpe mi camino de pecado. Dígale: yo ya no puedo, Señor, con el pecado. Pero dígaselo, hermano. Dígale: no me quiero acostumbrar al pecado. Es más, hermano, ore conmigo esta mañana y dígale: Señor, que esta semana alguien descubra mi pecado. Amén. A veces hay pecado oculto, hermanos. Y yo le digo que el peinado, el maquillaje, la ropa, a veces lo esconde. Y nosotros andamos como que nos va bien. Y no nos va bien. Hay pecado. Yo oro, hermano, que esta semana lo que ha estado oculto salga a la luz en su vida. Porque de esa manera la gracia de Dios va a sanar su pecado. Esa gracia transformadora. Usted necesita ser corregido. Usted y yo, hermano, los dos, ustedes y yo, nosotros, necesitamos ser corregidos. Y no ser como Saulo, creer, tener una apariencia de piedad. Venimos a servir, venimos los domingos, venimos a los renuevos y tenemos pecado en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos bote del caballo. Yo oro al Señor que de verdad, hermanos, todos nosotros seamos expuestos a la verdad de la palabra. Sin duda, la gracia de Dios muchas veces nos botará de nuestro propio caballo. ¿Para qué? Para detener nuestros delitos y nuestros pecados. Muchas veces intervendrá de manera urgente, como con Saulo. Algunos hermanos, Dios ha tenido que intervenir así, con un accidente. ¿Y a qué hora venía pues en el accidente? Es que venía como a las 3 de la madrugada. ¿Quién anda a las 3 de la madrugada en la calle? Entonces, pero muchas veces Dios ha tenido que intervenir de manera urgente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que pare nuestra temporada de delitos y de pecados. Él nos saldrá al camino y nos detendrá. Hermano, dígale al Señor: Señor, deténme, por favor. Mire, yo por la cara que ustedes tienen, hermano, yo me imagino que debía haberlo predicado en otro lado esta palabra, porque ustedes no son así. Pero dígale al Señor: Señor, deténme, por favor. O aquello que estoy pensando ya hace días que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que la concupiscencia se relaciona como con ese proceso de gestación en el vientre? ¿Qué pasa cuando somos gestadas? Primero viene esa semilla que se va a multiplicar, que va a ir tomando forma hasta ser formado en un ser humano. Va a crecer y va a crecer hasta que demos a luz y va a salir el bebé. Esa es la gestación. El pecado es igual. Es una semilla que entra en un corazón torcido, un corazón no correcto, y comienza a formarse, comienza a crear pensamientos. Es que voy a hacer esto para que no haya evidencia, voy a borrar el historial, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y como yo me las puedo todas en informática, ¿verdad? Yo sé cómo no dejar rastro, que no quede huella, que no quede huella, nada de eso. Hermanos, nos hemos vuelto expertos para borrar las evidencias. Miren, ahí abajo hay unos hermanos que reúnen que dicen amén, pero yo le digo, nos hemos hecho expertos en borrar las evidencias. Y va a haber un momento, por la gracia transformadora de Dios, que esas evidencias van a salir a luz. Aunque sea vergonzoso, aunque sea doloroso, aunque sea triste, aunque eso tenga un costo, porque nuestro pecado no es solo nuestro pecado. Así como un bebé no es solo de la mamá, es del que lo engendró, es del papá también, es de la familia. El pecado así es, hermano. Su pecado le afecta a su hermano que está a la par.
Su pecado le afecta al cuerpo de Cristo. Entonces no es cuestión de que, yo con mi vida hago lo que quiero. No, hermano. Si su cuerpo pertenece al Señor. Entonces, hay momentos en que Dios va a intervenir y nos va a botar del caballo. Digan amén, por favor. ¿Quería Saulo eso? No. ¿Quería Saulo parar con ese estilo de vida? No. ¿Creía Saulo que lo que estaba haciendo era bueno? Sí. ¿Quería Saulo continuar haciendo lo mismo? Sí. Ahí nos parecemos con él. Quizás no hemos hecho todas esas cosas que él hacía, pero en esa parte nos parecemos. Queremos continuar en el pecado, queremos seguir haciéndolo, creemos que es bueno hacerlo, creemos que todos lo hacen, caemos en las trampas que todos caen. Y entonces Dios actuó de manera urgente, de emergencia, porque si Dios dejaba que Saulo siguiera así, el propósito de Dios en Saulo no se iba a cumplir. Todos los gentiles no iban a recibir la palabra del evangelio. La iglesia no se iba a expandir. Es que Dios tiene planes con los malvados, hermanos, digan amén. Dios tiene planes con nosotros aun cuando estemos alejados de Él. Dios tiene una visión poderosa sobre nosotros aun cuando estemos lejos de Él. Dios, aun cuando estemos en pecado, está pensando que Él va a usar nuestra vida. Mire qué Dios más maravilloso el que tenemos. Un Dios cargado de gracia. Porque nosotros podemos decir si alguien está todo mal, cómo Dios lo va a usar, pero Dios está pensando cómo lo va a usar. Entonces dijo, no, yo a este Saulo lo tengo que parar ya, porque tiene que comenzar a caminar en su propósito ahora. Hermanos, mi deseo en esta hora con respecto del pasado es que Dios nos detenga lo más pronto posible, porque si no lo hace, nos vamos a morir. Y nos vamos a morir sin haber alcanzado el propósito eterno de Dios, sin haber alcanzado la visión con la cual Dios nos hizo nacer, como dice el Salmo 139. Y usted y yo fuimos diseñados para caminar en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Dígale a su hermano, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Dígale. Dígale, el Señor cumplirá su propósito en ti. Ahora dígale, el Señor conoce tus debilidades, tus problemas, tus pecados, tus limitaciones. Pero a pesar de eso, Él tiene planes contigo. Dele un aplauso al Señor por su fidelidad. Amén. Hermano, Saulo soltó su pasado. Lo soltó. Él tenía claro que las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Después de ese episodio, Dios lo manda donde un hombre, para Saulo con ese gran orgullo, no relevante, no conocido, pero ese hombre tenía instrucciones para guiar a Saulo y ora por él. Y ese hombre le dice, ay Señor, yo he oído que ese Saulo es malo, yo preferiría mejor no hacerlo. ¿Cómo no? Le dice el Señor, hazlo. Él está ahí. ¿Qué estaba haciendo Saulo ya ahí? Orando. Estaba ciego, pero ya estaba orando. Además le dice, instrumento útil me es este. ¿Se estaba acordando Dios del pasado de Saulo? No. ¿En qué estaba pensando Dios? En el futuro. Estaba pensando en el presente. Está orando, ya ahorita está hábil. Hermano, puede ser que esta semana hayas estado en derrota espiritual, en pecado. Quizás te has emborrachado esta semana, quizás te has ido a meter a lugares donde no debiste haberte ido a meter. Pero este día, Dios dice, instrumento útil me es este. Y para hoy mismo hay plaza vacante para si quiere trabajar aquí. Y eso dijo Dios de él. Y entonces de ahí, después del capítulo 9, al final dice que ya Saulo en el capítulo 10 ya iba de lugar en lugar a predicar cómo había sido su experiencia de conversión. Entonces para Saulo quedó claro que soltar su pasado, soltarlo, dejarlo ir, he aquí, todas han sido nuevas las cosas.
Las cosas viejas pasaron, ahora todo fue hecho nuevo. Y entonces él estaba listo para poder caminar en lo que Dios le había dicho. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Repítanlo conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para dónde vamos, hermanos? Para la meta. Dígale al que está a la par, vamos para la meta. Prosigo a la meta. Muchas veces por estar con un pie en el pasado no avanzamos a la meta. Pero Pablo dice aquí a la iglesia de Filipos: hermanos, todavía no lo he logrado. Todavía peco. Todavía de repente me salgo del guacal. Pero, le dice, pero yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando mi antigua manera de vivir, olvidando mis hábitos pecaminosos, olvidando las relaciones que me conectan con el pecado, olvidando las circunstancias que me llevan a caer, olvidando el pasado, dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, no más pasado, me extiendo hacia adelante, a lo que Dios tiene para mí más adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. O sea, sí, vine en pecado a la iglesia, pero hoy, hermano, prosigue a la meta. Olvida el pasado y mira lo que está delante de ti, lo que Dios ha preparado para ti. ¿Cómo abrazamos ese presente, hermanos? En último lugar, ¿cómo abrazamos ese presente? ¿Cómo abrazamos ese futuro? ¿Cómo lo saludamos? ¿Será que podemos ver hacia adelante? Híjole, yo a finales del año voy a estar de esta manera. El otro año yo misma voy a estar dirigiendo otro renuevo. Mi renuevo va a crecer. Lo podemos ver. La familia de la gente por la que estamos orando, esa familia se va a convertir. Prosigo a la meta, veo lo que está adelante. Mi pasado, mis problemas, mis limitaciones. No, yo ciertamente olvido lo que está atrás. Prosigo a la meta. No puedo estar estacionado. No puedo estar paralizado por un pasado infructuoso. Camino hacia adelante, porque lo que Dios tiene para mí es su bendición. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham en el Antiguo Testamento: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿Al pasado, al presente o al futuro de Abraham? Al futuro. Le estaba diciendo, mira todo lo que yo voy a hacer. Mire, el Señor le dijo a Abraham que saliera de su país, lejos de su familia y de la casa de su padre, y que fuera a una tierra que le mostraría. ¿Conocía cuál era la tierra? No. Le estaba diciendo, mira, aunque hay incertidumbre ahorita, yo sé para dónde te llevo. Iglesia, yo esta mañana les quiero decir eso. Dios sabe para dónde nos lleva. No importa la incertidumbre en la que estemos ahorita. No importa ese silencio prolongado en el que muchos a veces nos sentimos. No importa esa quietud aparente que hay alrededor de nosotros y decimos que aquí no pasa nada. Ni nada bueno ni nada malo. Solo está así. Pero en medio de esa incertidumbre, Dios está viendo hacia adelante. Y Dios está viendo para adelante siempre. Y la palabra dice, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Entonces, ¿qué está viendo Dios en el adelante de nosotros? Está viendo planes de bien. Hermano, yo quiero decirle eso. Dice la palabra que lo que no es de fe es pecado. Y si usted está aquí esta mañana, es que el Señor los trajo para decirle, en medio de tu incertidumbre, de tu enojo, de tu molestia, de tu frustración, de tu decepción, yo te estoy viendo hacia adelante.
y lo que veo allá es bueno. Lo que veo allá es bueno. Diga conmigo esta mañana, en mi futuro, lo que Dios tiene para mí es bueno. Es bueno. Hermano, y si lo que el Señor tuviera para adelante para nosotros fuera llegar a la presencia del Señor, sería bueno. Amén. Sería una expresión de la gracia del Señor. Amén. Sería el inicio de la eternidad. Amén. Entonces lo que Dios tiene delante de nosotros es bueno. Entonces el Señor le dice a Abraham, yo quiero que tú veas, Abraham, hacia adelante, a la nueva vida que yo te estoy ofreciendo. Hay algo poderoso que te espera. Eso significaba la palabra de Dios a Abraham. Mira, lo que viene para adelante para ti, eso es bueno. Olvídate de Lot, olvídate de tu papá aquí, olvídate de los pastores que te han metido pleito, olvídate de los que te quieren robar el ganado, olvídate de los que te quieren robar territorio. A donde yo te llevo, eso es mejor. Quiere decir que la bendición de la cual Dios le estaba hablando a Abraham estaba en el nuevo lugar al que Dios lo estaba llamando. Pero Abraham estaba en lo antiguo, en lo viejo. Hermano, no le tengamos miedo al futuro. Allá puede estar la bendición de la cual Dios tanto nos ha hablado. No le tengamos miedo al cambio. Ahí el Señor va a hacer algo poderoso y Él ahí va a ser glorificado. La bendición está en el lugar donde Dios esté. Y entonces Dios ha estado con nosotros en el pasado y Dios está con nosotros ahora en el presente. No dudemos que Dios va a estar con nosotros en el futuro. Y cuando seamos más grandes, hermanos, y tengamos 80 años, 89 años, cumplió ayer el Bishop Bihamon, y Dios está con él. Y Dios va a estar con nosotros, hermanos, aunque seamos ancianos. Cuando ya estemos allá, en aquel tiempo, vamos a estar bendecidos. Diga conmigo, seré un viejito bendecido, seré una viejita bendecida. Diga, estaré lleno de vida. Estaré vigoroso. Diga, tendré fuerza y estaré sano. Estaré lúcido. Estaré próspero. Voy a tener la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso es que el diablo constantemente quiere mantenernos en el pasado, porque ahí nos tiene anclados. Y ahí en el pasado decimos, ay no, hoy va a llover. Y si no llueve, ay no, hoy estamos en sequía. Y si hace frío, ay no, no podemos salir, mucho frío. Y si hace calor, no, esto está terrible, el calor, no se puede. El pasado nos detiene, hermanos, por eso el diablo le gusta que permanezcamos ahí en el pasado. Porque entonces no vamos a ir para alcanzar el propósito, el diseño, la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y hay algunos que han envejecido abrazando el pasado, añorando el pasado. Y yo le quiero dar un consejo de parte mía para usted. Si lo que a usted le pasó, hermano, hace 5 meses fue doloroso, eso ya es el pasado. Dígale a Dios, hermano. Dígale a Dios. El pasado ya se fue. Hace 5 meses. No digamos si hace 5 años le pasó algo. Pasado. Diga conmigo, pasado es pasado. Diga, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que sacúdese de lo viejo, por favor, esta mañana, de una forma simbólica. Sacúdese de todo lo que es viejo en su vida, su estilo de vida, sus pensamientos, sus malos hábitos. Sacúdese de eso, de los pensamientos que le obstruyen la verdadera mente de Cristo. Sacúdase de eso, porque Dios para donde lo lleva es para algo nuevo. ¿Cuántos están listos esta mañana para decir, yo me visto de lo nuevo esta mañana? Yo declaro que estoy libre del pasado, que no voy a regresar
Diga conmigo, no voy a regresar, no voy a volver atrás, voy a ir hacia adelante, voy a caminar en fe y en la gracia de Dios, porque yo sé que al otro lado ya está el Señor y está su bendición. Declárele a su hermano, en tu futuro está la gloria de Dios, está la bendición de Dios, están las puertas abiertas, los cielos están abiertos, lo mejor está viniendo para tu vida. Esta nueva temporada que inicia ahora está llena del favor de Dios, porque eres un hombre o una mujer de la gracia del Señor. Dígale, si vas a recordar el pasado, que sea solamente para que veas la gracia de Dios, que te sostuvo, que te mantuvo y que te trajo hasta aquí. Dígale a su hermano, no ha venido hasta aquí por gusto. Dios ha invertido en tu vida. Y de ahora en adelante, si tú das el primer paso, el Señor va a ir muchos pasos adelante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.